A Dios le bendiga en esta mañana. Es una mañana de bendición, una mañana en la que podemos darle gracias a nuestro Dios por ese amor incondicional, por esta oportunidad especial que nos regala Dios solo porque a Él le place. Tenemos que reconocerlo, decirlo, demostrarlo. Es solo porque Dios así lo ha querido. No lo merecemos. Dice la palabra que Dios no nos ha pagado como hemos merecido. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Yo no sé si usted se ha levantado agradecido esta mañana. Si ya le dio gracias a Dios aún en medio de la dificultad. Ya le dio gracias a Dios en medio de que Dios le haya dicho que no de repente, o que esté en la sala de espera. Que en todo tiempo debemos bendecirle, ¿sabe? Eso habla de hablar bien de Dios en todo tiempo. Porque resulta que muchas veces por alguna circunstancia, entonces se llega a creer que Dios se olvidó, que Dios no va a cumplir. No, Dios no es hombre. En Él no hay sombra ni variación. O sea, Él no cambia. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que permite. Y eso está bien hecho, ¿verdad? Eso está bien hecho. No debemos nosotros cuestionarle, porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Y Él es bueno y Él es fiel. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar esta mañana. Padre, le damos gracias por permitirnos estar a través de estos medios, una vez más, llevando un consejo de su palabra. Que nosotros mismos seamos tierra fértil, donde tu palabra pueda ser sembrada y que pueda dar fruto a su debido tiempo, en su correcta dimensión. Oramos esta mañana por aquellos que nos están viendo o que van a ver la transmisión. Que usted sea, mi Dios eterno, obrando según su perfecta voluntad, según la necesidad, ahí en los corazones. Aquellos que están tristes, por los que están desanimados, por los que están enfermos. Oramos esta mañana. A donde hay la necesidad, que ahí sea usted obrando, que ahí sea su mano de poder, de amor y de misericordia. Que este día tú seas el primero, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarle una vez más acerca de lo que es la palabra de Dios. Y quiero comenzar con las palabras de Jesús. En el libro de Juan, en el capítulo 5, capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios y la leemos para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuche eso. Quiero repetir este precioso pasaje bíblico. Son palabras de Jesús
diciendo, escuche esto, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, repito, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando Jesucristo, está hablando de testigos de Cristo. Este es el tema, testigos de Cristo. ¿Quién es que da testimonio de Jesucristo? Bueno, las sagradas Escrituras, la bendita, la siempre viva, la poderosa, la inquebrantable, la que no falla, la verdad, la palabra de Dios. Ella es la que da testimonio de Jesucristo. Entonces Jesús, hablando de testigos de Cristo, entonces dentro de esto Jesús dice, escudriñen. O sea, Jesucristo dice que si hay algo, o la manera más correcta de nosotros ir a la palabra de Dios es de una manera minuciosa. Esto habla de desmenuzar, escarbar, buscar de una manera cuidadosa, de una manera que encontremos en la palabra de Dios el verdadero significado, el verdadero propósito, el por qué la palabra, el de quién viene, a quién va, por qué, cuándo. Entonces, nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es que el Espíritu nos guía? Bueno, la palabra. La palabra. En el libro de los Salmos se encuentra un versículo que todos nosotros conocemos, creo que hasta los niños lo saben de memoria. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, dice la palabra. Oiga esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué sucede cuando usted va en medio de la oscuridad y no lleva la lámpara? Tropieza, cae, da pasos incorrectos. Bueno, eso es lo que precisamente sucede en la iglesia por la falta de estudio, por la falta de escudriñar la palabra de Dios. Un gran porcentaje de la iglesia, y eso no es exagerar, es la verdad. Un gran porcentaje de la iglesia no estudia la Biblia. Hoy está de moda que aún el que va a predicar, va a compartir la palabra, pero ya ni lee la palabra. Escuchen esto, yo no sé en qué dimensión se encuentre usted. Se mira tanta cosa hoy de ministros del Evangelio, predicadores de la palabra, que desprecian la palabra de Dios. Eso lo habla Dios acerca de los profetas allá en el Antiguo Testamento.
eran profetas que se apartaron, se desviaron, falsos profetas, muchos de ellos. Y Dios dice, no aman mi palabra, desprecian mi palabra. Entonces, no importa cuánto usted sepa, cómo maneje usted, si usted va a predicar, si usted va a enseñar de la palabra de Dios, usted debe de estudiar, usted debe de prepararse. Con esto no quiero decir que el Espíritu Santo no le pueda ayudarse en algún momento. Usted le tocó de improviso, no sabía que le tocaba compartir, no sabía que le tocaba predicar. Dios puede ayudarle. Pero no es cierto eso que dice mucha gente, que si usted se prepara de antemano, si usted oró mientras después de orar, entonces usted prepara la palabra, mucha gente dice, eso no es de Dios. ¿Por qué Dios no está en la planificación? Explíqueme usted eso. ¿Por qué hay tantas herejías siendo predicadas en los altares? Por esto mismo. Por no escudriñar las sagradas escrituras. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la misma persona que va a predicar no estuvo estudiando. Solo tomó la palabra, tomó la Biblia para... ¿Y cómo sabe dónde la Biblia habla? De repente sabe dónde habla del amor, dónde habla del perdón. Dice, voy a hablar del perdón, y ya sabe dónde está. Voy a hablar de la obediencia, ya sabe dónde está. Pero no se prepara, y por eso es que se sigue hablando lo mismo. Yo mismo he escuchado los mismos mensajes, la misma predicación de hace años. Solo es que periódicamente va una vez más a ese pasaje bíblico. Tiene la misma revelación, las mismas palabras. Y óigame, eso no debe de ser así. Escuchó de alguien que así habló de cierto pasaje y a lo mejor lo habló fuera de contexto y con eso se quedó. No busca. Jesús dice, las escrituras son las que dan testimonio. Ellas son las que dan testimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar. Iglesia de Jesucristo, estudie. Estudie. Si usted como miembro estudia, tendrá preguntas, tendrá dudas, y va a poner a estudiar al pastor. Así se da cuenta el pastor cuando la congregación estudia, porque habrá preguntas. ¿Cómo se da cuenta la congregación si el pastor se preparó? Porque habla más palabra de Dios que palabra de él. Porque tiene algo nuevo. Porque no va a salir con el mismo chiste de hace años. Y esto hay que dejarlo claro. Predicar la palabra no es para diversión. Usted no va a la casa de oración a que lo entretengan. Usted no va para que lo hagan reír. No. La gente va a los circos para que lo hagan reír. Pero la iglesia
no se reúne para hacer un show. La iglesia no se debe reunir para entretenimiento. Es para alabar a Dios. Es para adorarle, para darle gracias y también para escuchar su palabra. La palabra de Dios debe de tener un lugar muy especial, porque allí es donde, y por lo menos así es que debe de ser, donde Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla por medio de su palabra, entonces nos corrige, nos amonesta, nos instruye, nos limpia, como Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ese tiene que ser el centro de todo, la palabra viva, la palabra eficaz. Mire, dice el apóstol Pedro, lo dice de esta manera, en el Segunda de Pedro, gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Usted conoce esta palabra. Tenemos también la palabra profética más segura. Gloria al Señor. Pedro está hablando de ¿qué? Testigos presenciales de Cristo. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Entonces, después de que el apóstol habla de cómo Dios ha hablado, dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte Santo. Seguro que Pedro está hablando cuando aquel evento glorioso conocido como la transfiguración de Jesús. Fueron testigos presenciales, dice Pedro, ahí estábamos y escuchamos aquella voz. Aleluya. Entonces, pero dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte Santo. Pero dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oiga esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, aquí no es a mí me parece. Aquí no es lo que yo entiendo. No es lo que yo entienda. Es lo que el Espíritu está hablando por medio de la palabra. Hay un espíritu de la palabra. Recuerde que hay un solo autor. Es el Espíritu Santo. Son unos 40 hombres en unos 1500 años, pero un autor, el Espíritu Santo. Y la palabra no contiene error, no se contradice. La palabra es viva, la palabra es eficaz, como dice acá, gloria al Señor. No es de interpretación privada, no es acá, es que yo pienso, no es que pienso. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el centro del asunto, cómo se debe enseñar, cómo se debe predicar, qué es lo que se debe hacer, no es siento de parte de Dios, no es a mí me parece, no déjame darte esto, no es siento, no es por lo que siento, es la palabra de Dios dice. Así de sencillo, así de directo. No es siento, no es que veo.
Que hay gente que solo pasa viendo y nunca ve nada, creyendo que debe de ayudarle a Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda en ese sentido. Dios nos ha mandado a compartir lo que dice la palabra de Dios, pero no a engañar a aquellos que no estudian y que creen que es de Dios muchas cosas y no son de Dios. ¿Verdad? Estamos hablando de la palabra de Dios y ese es el tema. Un poquito, hay tanto que decir de esto. Sería imposible que en un programa dijéramos por lo menos lo básico, pero por lo menos un poquito acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Comenzamos en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, cuando Cristo dice, escudriñad las Escrituras. Y lo decíamos que hay una iglesia que no estudia. Por eso es engañada la iglesia. Porque así como hay gente que no estudia, y eso es permanecer en la ignorancia de muchas cosas, entonces está solo conformándose con lo que dice. Y cuando usted no sabe, entonces usted dice amén a un montón de cosas que de repente no es así. ¿Cómo sabe usted como iglesia, como congregación, como miembro, que el pastor no está hablando fuera de contexto? ¿Cómo sabe que lo que se está practicando en el ministerio, en la congregación, es de Dios? Es así como se debe hacer. Porque muchas veces se hacen cosas, y lo hemos hablado, y de repente estas cosas molestan. Pero así debe de ser. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para no perdernos, para no hacer lo que no se debe hacer, es la palabra. Entonces Pedro, cuando está hablando de testigos presenciales de la gloria de Cristo, dice Pedro, mire, le quiero leer así, desde el 16. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Escuche esto. Sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces dice Pedro está hablando acá de bases. Pedro estaba diciendo, miren, lo que nosotros les presentamos, nosotros presentamos a Cristo. Nosotros presentamos el Evangelio de Jesucristo. Y esto no lo hacemos basado en fábulas artificiosas. O sea, no lo hacemos basado en que yo soñé, que yo me imaginé, que a mí me apareció un ángel, que a mí me apareció... No. Dice Pedro, nosotros no lo hacemos basado en eso, sino, oiga esto, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ahí es donde Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Escuche eso. Entonces, le repito lo que le dije hace un momento. El centro no debe de ser, siento decirte esto, o déjame darte esta palabra de parte de Dios, porque esas palabras Dios me dijo que te diga, habladas fuera de contexto, habladas sin una base bíblica o con el término correcto, son las que han causado mucho daño. Mire que no es qué sorprendente que no es cuando a usted le dicen el diablo dijo, sino que Dios me dijo que te diga. ¿Y cómo sabe usted que lo que le están diciendo
¿Es correcto? Bueno, repito, vamos a lo mismo. Por escudriñar las Escrituras. Mire, hay una gran parte de la iglesia que ha malinterpretado y culpa de los que están en eminencia, porque así han enseñado. Malinterpretando, como por ejemplo cuando Pablo dijo que la letra mataba. El apóstol Pablo jamás, oiga esto, jamás él hubiese dicho, si hubiera estado hablando de estudiar la palabra, si hubiera estado hablando de escudriñar las Escrituras, jamás hubiese dicho Pablo que tenía ciertas cosas por basura, por pérdida. Jamás el estudio de la palabra, jamás el saber, el prepararse, va a dañar a alguien. Es más, el escudriñar la palabra, pero de la manera correcta, nos hace que no caigamos en tanto error. Creo que hoy más que nunca estamos viviendo tiempos de apostasía. Y no porque la gente se haya apartado diciendo me fui al mundo, pero ¿qué cosas son las que se están hablando hoy? Cuando Pablo le habla a los Gálatas, le dice, mire, cualquiera de nosotros, un ángel del cielo, cualquiera que venga y les predique otro evangelio, dejando claro que no es que había otro, pero dice Pablo, pero es que hay muchos que perturban, hay otros que distorsionan el evangelio de Cristo. Entonces, si ustedes y yo escudriñamos las Escrituras, nos daremos cuenta que gran parte del evangelio que se predica no es el evangelio de Cristo. Que el evangelio de Cristo no es un evangelio de la prosperidad. El evangelio de Cristo no es un evangelio donde solo se pasa riendo. El evangelio de Cristo no es un evangelio donde el centro es la plata, el dinero. No es el evangelio de Cristo donde el cristiano no se puede enfermar, no puede pasar necesidad. No es el evangelio de Cristo a donde se viene para que todos los problemas se terminen. No, ese no es el evangelio de Cristo. En el mundo tendremos aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo. Lo que Dios ha prometido es estar ahí, pero no evitar todo. Entonces, a mucha gente le han presentado un evangelio diciendo, mira, yo era pobre, no tenía nada, y solo vine al Señor, mira lo que Dios me ha dado, mira lo que Dios me ha dado, mira lo que Dios me ha dado. Entonces se le presenta un evangelio como para salir, para solucionar los diversos problemas. El centro del evangelio no es eso. Es la eternidad. Es lo eterno. Por eso dice la palabra que si hemos resucitado con Cristo, que busquemos las cosas de arriba, no las de abajo. Debemos poner nuestra mirada en las cosas que no se ven. Si usted se fija, mucha gente si quiere y por eso se predica así. Mensajes que tengan aprobación. Mensajes que sean llamativos.
Y por eso mucha gente prefiere ser aceptado delante de los hombres, ser honrado delante de los hombres, aunque delante de Dios ande mal. Entonces, yo me fijo en los videos, yo me fijo en muchas cosas y dicen, ¿cuántos vinieron por un milagro? Y Dios es hacedor de milagros, de maravillas, de prodigios. Pero usted no vaya por un milagro. Si Dios quiere, puede hacerlo. Dios es todopoderoso. Pero más que recibir algo, es Él. Es su presencia. Cuánta gente lo que quiere solo es la bendición, solo quiere la prosperidad, solo quiere la sanidad, solo quiere el milagro, solo quiere que Dios le ayude en sus problemas, pero no quiere a Él. Yo se lo decía hace unos días, por esa razón, a muchos lugares me han dicho que vaya a orar por locales, negocios. Yo no voy. ¿Sabe por qué? Y no es que uno no pueda ir a algunos lugares, sí, algunos sí. Pero me dijo a mí un varón, yo con eso de Dios, me dijo, con esas cosas de Dios, no. O sea, eso me está diciendo, yo con Dios no quiero nada. Entonces, si no quiere nada con Dios, entonces no voy a orar por su negocio, porque Dios no quiere estar en el negocio, Dios no quiere estar en la tienda, Dios no quiere estar allí en lo financiero, Dios quiere estar en tu vida. ¿Cuánta gente desprecia la palabra? No importa si usted se cree grande o si sea el apóstol, el profeta, el maestro, evangelista, que conozca mucho. Pero usted se presenta y se cree capaz solo de tomar el micrófono y comienza a hablar, aunque diga versículo. No es algo religioso. No me malinterprete, no es algo religioso. Es que las cosas de Dios Dios es un Dios de orden. No habla así porque sepa mucho. No, es por los desórdenes que hay. Mire que hay lugares que dicen, bueno, cantamos en unas grandes bailadas, pero no hay cambio. Sigue siendo el mismo. No deja el orgullo. No sale la fornicación, no sale el adulterio, no sale ningún pecado. Porque no es poder de Dios. No es cierto que es gloria de Dios. Son emociones pasajeras y momentáneas. Y luego dice, bueno, yo creo que no habrá lugar ya para la predicación de la palabra porque ya cantamos bastante. Es un desorden, falta de disciplina. La palabra de Dios, mire, hay gente que se goza en la alabanza. La alabanza no tiene que ser para nosotros. ¿O acaso usted va a la casa de oración para que lo alaben? Pero mire las canciones que se cantan. Recibe, corre, salta y todo eso. No está alabando al Señor. Por eso dijo Jesucristo, será llamada casa de oración. Y dentro de la oración se da gracia, dentro de la oración se alaba, dentro de la oración se adora. Por eso, ¿por qué tanta cosa? Porque no se hace según la palabra. No se hace según la palabra. Yo he visto videos tremendos donde sale gente que tira al suelo la Biblia, así. Como que fuera un cuaderno, cualquier libreta, así la tira al suelo.
se para en ella. Porque hay tanta gente recibiendo este tipo de unciones que hoy se han sacado, que la unción del zapato, que la unción de la sal, que la unción de la cachetada, la unción del beso. No, hombre, es una mundanalidad tremenda. Entonces, ¿por qué hay tanta gente siguiendo todos estos falsos maestros, falsos profetas, practicando cosas que no se deben hacer? Por falta, lo decíamos la vez pasada, porque ha habido un gran porcentaje de la iglesia que se ha descuidado en el estudio de la palabra de Dios. Hay que volver a estudiar la palabra. No sé si usted ve, no, hermano, es que yo la he leído tantas veces. No, ahí arriba no los van a premiar por cuántas veces la hemos leído. A mí no me maravilla que usted me diga, hoy me leí tantos libros. No me sorprende. Ni que se sepa tantos versículos. Es bueno saber incluso de memoria la palabra, pero no es todo. Mucha gente que tanto que sabe y es tan responsable, es un privilegio, lo entiendo. Pero ¿y su estilo de vida? ¿Cómo está delante del Señor? ¿Aún sabiendo? ¿Dónde ha quedado todo el conocimiento que pasó por la escuela de esto, por la escuela de lo otro que sacó? ¿Dónde está, por ejemplo, la obediencia de aquellos que muchos saben? ¿Dónde está la obediencia? Y esto en todo lugar. No es de alardear, de decir yo ando de aquí, yo estoy aquí. Obediencia, santidad. Entonces, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha, dice, que alumbra. La palabra de Dios, la palabra viva, la palabra, óigame, Dios dice, así como la lluvia desciende, riega la tierra, la hace germinar y producir, dice Dios, así será mi palabra, la palabra que sale de mi boca. Muchas palabras no salen de la boca de Dios. Es la palabra de Dios. Dios no es responsable. Dios no es, repito, responsable de la palabra que Él no ha dicho. De palabras predicadas fuera de contexto. No. Simple y sencillamente, usted no necesita que alguien le profetice, usted no necesita que alguien le diga esto es lo que va a pasar. Hagamos simple y sencillamente lo que la palabra de Dios dice. Si obedecemos las bendiciones de Dios, son más de 2000 promesas en su palabra para nosotros como iglesia. Más de 2000. ¿Cuántas de ellas conocemos? Si he hablado, a veces me ha escrito, hermano, mis hermanos, yo toda la vida he perseverado, todo el tiempo he estado, pero yo a la palabra yo no la entiendo, a la Biblia no la entiendo ni de atrás para adelante, ni de adelante para atrás. Nada le entiendo. Este es el manual para nosotros. Esto no es para gente estudiada, preparada, doctorados. Es para la iglesia. Es el manual para la iglesia. Si no le entendemos al manual, ¿cómo va usted a operar esa máquina, cualquier componente, si no le entiende al manual? Esa es la palabra de Dios, viva, eficaz. El libro más vendido, el libro más amado, también odiado por muchos, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, el consejo de hoy es volver al estudio de la palabra. No venga usted que, hermano, mire que a mí no me queda tiempo.
¿Cuántas horas al día tiene la otra gente que estudia? Las mismas horas, los mismos minutos cada hora. Apartemos tiempo para la oración, el estudio de la palabra, el congregarnos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadido. No se afane. El afán lleva a la turbación. Mucha gente está turbada, mucha gente está frustrada. ¿Por qué? Porque todavía no ha entendido que si ponemos a Dios primero, Él se hará cargo. Él se hará cargo. Bendito y alabado el nombre de nuestro Dios. Glorificamos, exaltamos al Rey que vive por los siglos de los siglos.